en este martes feriado, Milei y la educación pública, nada menos y nada más en tu tema. Hola Carlos, Marina, Julián, bueno, buenas tardes. Sí, hoy en nuestro feriado de carnaval no quería dejar de pasar esta idea de poder reflexionar sobre la educación pública, ¿no? Y en mi calidad de docente particularmente, de docente bonaerense, quiero desde nuestra columna reflexionar sobre un problema que ya está entre nosotros y que no solo afecta a los y las bonaerenses, sino que es un problema federal, un problema nacional. Y ese problema sobre el que quiero pensar y compartir esta reflexión tiene que ver con cómo el gobierno de Milei, su desprecio por todo lo que refiere al Estado y en este caso en particular a la educación pública, pone en riesgo no solo a la educación, sino también pone en riesgo el inicio de clases, cuestión que en estos últimos 4 años sucedió con la normalidad que cualquier ciudadano espera, que llegue marzo, que empiecen las clases y que todos podamos tener cierta regularidad en ese sentido. Decíamos en la semana pasada que esta gente que está en el gobierno nos desordenan la vida. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen de la siguiente manera. Creo que algunas pistas sobre esta cuestión podemos tener para argumentar y salir al debate público, a poner en tensión eso que se votó y que hoy quienes salieron terceros en esa elección toman las decisiones que nos complican, que nos angustian, y que la respuesta a ese estado de ánimo debe ser la organización, la resistencia, la lucha. Pero algunos argumentos, decía Carlos, nos pueden ayudar a pensar, ¿no? Por ejemplo, la inflación que hay desde diciembre hasta hoy, la devaluación de nuestra moneda, el aumento de los transportes públicos, el aumento de todas las tarifas de los servicios, la quita de los subsidios. En todo ese marco, el Estado Nacional desfinancia la educación, particularmente la educación pública, no renovando el famoso FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y que también convoca a otro espacio de financiamiento que tiene que ver con la conectividad de los docentes. Es evidente que a este Estado Nacional no le interesa la educación, que a este gobierno no le interesa invertir, en todo lo contrario, la desfinancia, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, decidió pagar la totalidad de los salarios, a pesar de que el gobierno nacional no transfirió esos fondos, no solo a la provincia de Buenos Aires, sino a todas las provincias de la República Argentina. Y creo que más allá de esta coyuntura que es económica, pero que profundamente es política, y en ese debate político hay una dualidad. La derecha dice que le interesa la educación, pero la desfinancia, reduce los salarios, no invierte, y en todo el DNU y en la famosa ley ómnibus de este presidente no hay un solo ítem que favorezca a la educación o a las familias de quienes mandan a sus hijos a la escuela. Carlos, cierro con esta idea, pero creo que este tema educativo será un poco de acá al inicio de clases un tema central en nuestras conversaciones de los martes y de los jueves. Vinieron Milei, la derecha, él como se dice, el capitalismo insurgente, a desordenarnos la vida. Se empecinan cuando llegan al gobierno en hacer negocios, en concentrar más riqueza, en usar recetas viejas a problemas viejos y a problemas nuevos cuyas recetas tienen un resultado ya escrito, creo que escrito en la piedra, no sirven esas recetas. En ese marco, muchos gobernadores alentaron a casi todos sus ministros de educación a firmar una nota dirigida al secretario de Educación Torrendel y a la ministra Petovelo, y en esa nota dicen en un coro casi al unísono, independientemente de las ideas que cada uno de ellos representan, que no podemos permitir que el gobierno nacional desfinancie la educación de cada una de nuestras provincias, y creo que no podemos permitir que el gobierno nacional desfinancie a toda la educación pública de la Argentina, que en estos 140 años de la ley 1420 y en estos 75 años de la universidad pública, creo que es un deber que nosotros todos los ciudadanos tenemos que defender. No podemos permitir
que el gobierno nacional siga tomándose estas atribuciones de financiar a toda la educación pública de la Argentina. Sin lugar a dudas, necesitamos un país que progrese y no un país que retrocede. Gracias, Carlos. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande, ayudándonos a pensar.